Comienza el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, con la mirada del mundo puesta en una pequeña chimenea a la espera de noticias en forma de humo. Incierto y sin claros favoritos. Se esperan varias votaciones hasta que el humo blanco anuncie Habemus Papam. En total votan 133 cardenales provenientes de 70 países de los 5 continentes. En su mayoría fueron elegidos precisamente por el Papa Francisco. Para el primer día, para este miércoles, está prevista una sola votación. De no haber fumata blanca, los cardenales votarán 4 veces a partir de mañana. 2 votaciones por la mañana y 2 por la tarde. Hasta que un cardenal obtenga una mayoría de 2/3, es decir, un mínimo de 89 votos. Una jornada histórica, decisiva para el Vaticano, y nos vamos precisamente hasta Roma, hasta la Ciudad del Vaticano, para contactar con mi querido colega Johan Ramírez, también conductor de DB Actualidad en Análisis. Un gusto saludarte esta vez al otro lado de la pantalla, Johan. Un día crucial para el Vaticano, veo que estás ahí en la Plaza de San Pedro. Acércanos al ambiente que se vive allá. Un gusto saludarte también, Nicole. Pues el ambiente acá en la Plaza de San Pedro y en la Ciudad del Vaticano es de mucha expectativa, de mucha emoción también. Y no solamente aquí, sino también en la ciudad de Roma. Ayer en la noche había mucha gente acá en la víspera del inicio del cónclave, y cuando salí a caminar un poco por Roma, uno escucha a la gente hablando del cónclave, hablando del humo blanco, del humo negro, de quién será el próximo papa. De modo que es un ambiente de bastante emoción, y sobre todo ahora cuando ya faltan apenas horas para que comience la primera votación en la Capilla Sixtina, de modo que mucha expectativa. Los medios de comunicación, por supuesto, hablando sobre el tema. Hay más de 3.000 periodistas acreditados para cubrir el cónclave. Se esperan más de 200.000 personas durante los próximos días, y apenas salga el humo blanco en la chimenea que está a mis espaldas, Nicole, apenas salga el humo blanco, llegarán a este lugar miles y miles de personas para ver ese momento histórico en el que el nuevo pontífice salga por ese balcón que está también a mis espaldas para saludar a la multitud. Me imagino una jornada de muchísimas emociones y tensión. ¿Y qué más se espera para hoy? Tengo entendido que la jornada arrancó con una misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano. ¿Qué más nos puedes contar? Efectivamente, comenzó la jornada con una misa que forma parte de los protocolos del cónclave, una misa en la que es la última reunión formal antes de que directamente entren a la Capilla Sixtina, cosa que sucederá en horas de la tarde. En esa misa, el cardenal Re, encargado, que es el cardenal el decano del Colegio Cardenalicio, fue el encargado de dar esa misa. Fue el mismo que ofició la misa por los funerales del Papa Francisco, Nicole, y allí el cardenal Re abogaba por la unidad y pedía que ninguna consideración personal esté por encima de la decisión tan importante que van a tomar a partir del día de hoy de elegir un nuevo Papa. Y esto deja entrever, Nicole, las divisiones internas que podría haber en el seno del Colegio Cardenalicio. Está previsto que en horas de la tarde se cierre la Capilla Sixtina, 4:30 hora local, y que entonces los cardenales comiencen pues esa primera votación, esa primera ronda, y en horas de ya final de la tarde, a eso de las 7 de la noche, se esperaría que haya por primera vez esa señal de humo blanco o de humo negro en la chimenea de la Capilla Sixtina, que nos anunciará entonces si hubo acuerdo o no. Por lo pronto, lo que anticipan los expertos, los vaticanistas, la prensa, acá conversando con otros colegas, lo que vaticinan todos es que esta noche no habrá un acuerdo, que habrá humo negro, pero en el fondo, Nicole, esas son puras especulaciones porque no se sabe nada. Todo transcurre en el seno del Colegio Cardenalicio, todo transcurre en el más absoluto secretismo. Han jurado, por supuesto, los cardenales secreto antes de comenzar todas estas reuniones. También a principios de la semana lo hicieron más de 100 personas que trabajan y que estarán sirviendo a los cardenales, entre personal médico, cocineros, personal de mantenimiento. Entonces, todo lo que ocurre allá adentro es de absoluto secreto, de manera que lo que nosotros acá afuera podemos saber son básicamente especulaciones y pronósticos que hacen algunos expertos en el Vaticano. Claro, Johan, son solo especulaciones, pero es bastante improbable que hoy se sepa quién será el próximo papa. Entonces me pregunto qué se espera para los siguientes días. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Efectivamente, es incierto y parece poco probable que se sepa hoy, Nicole, solamente para apuntar una cosa, y es porque precisamente hay esas divisiones internas en el seno del Colegio Cardenalicio que hacen improbable que ya en una primera votación pueda ponerse de acuerdo y que uno de los cardenales pueda
aglutinar esos 89 votos mínimos necesarios para convertirse en papa. Lo que se espera es que si hoy hay humo negro en la Capilla Sixtina, en la chimenea de la Capilla Sixtina, lo que se espera entonces es que el día de mañana se retome el cónclave con 2 votaciones en la mañana, y si todavía no hay acuerdo, que haya 2 votaciones durante la tarde. Esto se repetiría durante 3 días, es decir, hasta el viernes, en caso de que no haya acuerdo, y luego de 3 días de votaciones sin que haya todavía una elección de un papa, pues entonces se tomarán los cardenales un día de pausa para, según los protocolos, para orar, para conversar entre ellos, y luego se retomaría entonces la votación por otros 3 días más, y este proceso se repetiría durante ya algunas rondas, y en última instancia, si no se consigue, entonces después de la 4ª o 5ª intento se reunirán los cardenales, y entonces ya no votarán por todos los cardenales, sino que se tomarán los últimos que hayan terminado como primero y segundo en la última ronda, y entre esos 2 cardenales se hará una votación final para elegir al Papa, de manera que este proceso podría durar semanas, como en otras ocasiones ha sucedido, en algunos momentos ya hace varios siglos, por supuesto, tomó hasta casi 3 años elegir a un Papa, o también se podría decidir en cuestión de días, como ha sido la regla en los últimos cónclaves, que en 2-3 días ya se puede definir la elección del nuevo pontífice. Nicole. Johan, me gustaría que profundicemos en lo que hablabas de este ambiente que parece estar no muy unido entre los cardenales. ¿Has podido escuchar algo? ¿Hay favoritos? ¿Cómo se prevén estos días? Sí, básicamente uno de los temas principales, o el tema principal que ha dividido a muchos de los cardenales, es si dar continuidad o no al legado del Papa Francisco. Eso ha estado en la mesa de las discusiones en todas las congregaciones cardenalicias. Hubo 12, ayer fue la última, y en cada congregación se discutía eso, si el nuevo pontífice debe ir en la línea de Francisco o debe haber una ruptura con lo aplicado por el Papa argentino. Eso ha sido una de las principales divisiones. Hay otros temas, pero de acuerdo con la Santa Sede, por ejemplo, ayer al final de esa congregación cardenalicia, la Santa Sede publicaba un documento que hacía entrever que podría haber un consenso general entre los cardenales en que algunas de las reformas impulsadas por Francisco deberían tener continuidad, como el tema de la transparencia de las finanzas en la Iglesia, la reforma de la curia, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia, y también el compromiso de la Iglesia con la paz. Y de hecho ayer, y esto no es casualidad, al final de esa congregación cardenalicia se publicó un documento conjunto firmado por todos los cardenales en el que pedían un cese el fuego en todos los conflictos internacionales, que abriera la puerta a unas negociaciones que pudieran establecer una paz durable y justa en el mundo. Hablaban de la guerra en Ucrania, hablaban de la guerra en Gaza, de manera que por un lado pareciera haber divisiones, por otro lado pareciera haber entonces unidad, pero como te decía esta mañana el cardenal Re llamaba a la unidad, a poner a un lado cualquier consideración personal. Ayer también Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, hacía un llamado a que se dejaran de lado las polarizaciones, hablaba de polarización. Entonces uno puede entender a través de esas palabras que sí hay divisiones importantes en el seno de la Iglesia. En cualquier caso, lo que están buscando los cardenales, el perfil que están buscando, es un papa que pueda unir la Iglesia católica, que pueda atraer a nuevos fieles, sobre todo a fieles jóvenes, un papa que sea un pastor, es decir, que tenga una experiencia pastoral, una experiencia dirigiendo iglesias, un papa que esté en capacidad de dar respuesta a los desafíos globales. Hablaban ayer los cardenales de acercar a la Iglesia a las necesidades y a las heridas de la humanidad, y uno puede entender eso también como los grandes conflictos que afectan al mundo, las guerras y las tensiones que sacuden, las tensiones políticas que sacuden al planeta actualmente, Nicole. Claro, tú lo mencionas, buscan un perfil que va en la línea del fallecido Papa Francisco. Es la gran incógnita de este cónclave. ¿Cuál será finalmente el perfil del futuro sumo pontífice? Son momentos tensos para la política internacional, como tú ya lo mencionabas recién, y la misma Iglesia Católica se ha visto enfrentada a varias polémicas y transformaciones. Entonces, más allá del perfil del nuevo Papa, ¿cuáles son los temas que predominan la agenda de los cardenales durante estos días? ¿Qué has podido escuchar allá? Sí, por un lado, la unidad de la Iglesia. Como te decía, hay divisiones internas y parece que es una de las grandes prioridades
tener un pontífice que pueda unir esas dos visiones entre los conservadores y los progresistas, esa visión del Papa Francisco, ¿no?, que impulsó durante su pontificado, y quienes se le han opuesto. Yo conversaba ayer con algunas fuentes cercanas a la Santa Sede y me dicen que si bien hay esas diferencias, no hay un conflicto, y me lo decía también uno de los cardenales, el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, me lo decía hace unos días cuando lo entrevisté durante los funerales del Papa Francisco. Me decía que claro, que había divisiones internas en cuanto al perfil que se buscaba, pero que esas divisiones no se traducían en conflicto, en enfrentamientos en el seno del colegio cardenalicio. Otros han coincidido también en que el legado del Papa Francisco es importante, pero que no están buscando un sucesor de Francisco, sino un sucesor de Pedro, con lo cual por allí se pueden simplificar de alguna forma las cosas. Pero entonces, por un lado, te decía, el perfil sería ese, un Papa que pueda unir la Iglesia, un Papa que pueda atraer a nuevos fieles y que pueda dar respuesta a los conflictos globales, un Papa que pueda ofrecer soluciones y salidas a las grandes tensiones que vive el mundo actualmente. Y Johan, claro, no hay un favorito claro, pero ¿qué nombres están barajando? ¿Qué comenta la prensa italiana ya? Sí, esto es muy interesante, Nicole, porque si bien uno lee la prensa italiana y luego la prensa internacional, por supuesto, se hace eco de esto, hablan de nombres, mencionan a un cardenal, a otro. Yo conversaba con fuentes cercanas a la congregación cardenalicia y me decían que esos nombres que está manejando la prensa en realidad no se están discutiendo en el seno de las congregaciones, que los cardenales no están pensando en un favorito o en otro, sino que están discutiendo, por ejemplo, en estas congregaciones. El protocolo lo que implica es que cada cardenal toma la palabra. Ayer, por ejemplo, participaban 173, 130 de ellos electores, tomaron la palabra 27, la toman durante unos 3 minutos y medio, 5 minutos, algunos se prolongan un poco más, pero la idea es que cada uno vaya presentando su visión de la Iglesia, su visión del mundo, y en cualquier caso el tema es libre. Pueden hablar del pasado, del futuro de la Iglesia, pueden hablar de los desafíos globales actuales, en fin. Pero entonces me decían estas fuentes cercanas a la congregación que el tema de los favoritos no forma parte de la discusión entre ellos. Sin embargo, la prensa se está haciendo mucho eco de esto y tú me preguntas algunos nombres y te podría mencionar algunos. Por ejemplo, el que más suena acá en la prensa italiana es el cardenal Pietro Parolin. Él es secretario de Estado del Vaticano, y esto, para entenderlo mejor, sería el equivalente en cualquier otro estado, el equivalente al primer ministro o al vicepresidente, es decir, es el número 2 del Vaticano, lo era durante el pontificado del Papa Francisco, y entonces es un personaje muy relevante en el seno de la Iglesia Católica, un personaje con una gran experiencia diplomática, que es conocido por muchos cardenales porque, por supuesto, tiene un cargo muy relevante. Y esto es muy importante, Nicole, porque hay que subrayar que en este cónclave el 80% de los cardenales que participan nunca habían participado en un cónclave. El 80% de ellos fue nombrado por el Papa Francisco, con lo cual para 8 de cada 10, para hacerlo de manera más simple, para 8 de cada 10 esto es una experiencia completamente nueva. Muchos de ellos ni siquiera se conocen. Entonces, tener a Pietro Parolin allí, un personaje que es conocido por todos, por el cargo que desempeña, por supuesto, podría ser una ventaja. Tiene una amplia experiencia diplomática, ha negociado con China, tuvo experiencia incluso en América Latina porque fue enviado por la Santa Sede para mediar en el conflicto entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero hay también otros nombres, te mencionaba antes Matteo Zuppi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Mencionan también al cardenal Filippino Tagles, que iría un poco en la línea del Papa Francisco. Hay un cardenal húngaro que dicen que es un poco más conservador, una línea un poco más dura, más radical. De manera que se mencionan varios nombres, Nicole, pero como te decía, estos son básicamente especulaciones de la prensa porque, repito, fuentes cercanas a esa congregación me dicen que los nombres allí no se están barajando en estos momentos todavía. Muy interesante lo que nos comentas, Johan. Graves divisiones internas, un cónclave muy incierto, y me pregunto hasta qué medida juega o predomina la agenda de los cardenales el tema de los abusos sexuales, un tema que ha salpicado durante años a la Iglesia Católica.
Sí, es un tema muy importante que está sobre la mesa, que se discute con frecuencia y varios cardenales han abogado porque la reputación de la Iglesia o de algunos jerarcas de la Iglesia no se tome en consideración, sino que se tome en consideración el sufrimiento de las víctimas a la hora de tomar esta decisión. Y incluso hay organizaciones civiles que están acá en Roma haciendo campaña por esto y exigiendo que el próximo Papa tenga como prioridad impulsar, fortalecer una política de cero tolerancia a los abusos sexuales en la Iglesia. Es un tema también predominante, Nicole, que ocupa la agenda de los cardenales, y hoy mismo una organización civil acá en Roma ofreció una rueda de prensa y decía que varios de los cardenales que forman parte del cónclave habrían podido encubrir casos de abuso sexual y están haciendo campaña para que ninguno de ellos sea elegido, de modo que esto también se suma, como te decía Nicole, a otros temas que ponen tensiones o presión en el colegio cardenalicio de cara a lo que será esa elección, pero sin duda alguna es uno de los temas principales también que se ha discutido. Y Johan, ya para ir terminando, Francisco fue el primer papa latinoamericano. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es posible que tengamos otro papa de origen latinoamericano? Pues pareciera improbable porque justamente acaba de terminar el pontificado de Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, de modo que parecería esto improbable. Yo le preguntaba también a alguno de los cardenales hace un par de semanas durante los funerales del Papa Francisco, cuando ya habían comenzado las congregaciones cardenalicias, le preguntaba precisamente si habría posibilidad de tener de nuevo un papa latinoamericano o hispanoamericano. Y me decía, pues se sonrió y luego me dijo, bueno, eso yo no lo puedo saber, pero sí se escucha mucho el español allá adentro en las congregaciones. Hay una presencia importante de latinoamericanos, son 17 cardenales de Sudamérica los que están participando en este cónclave, de manera que es una presencia importante. Hay 18 africanos, tú lo decías antes, Nicole, son cardenales venidos de todo el mundo, 70 nacionalidades que estarán presentes, con lo cual también es el primer cónclave, el cónclave más internacional de la historia. Te decía, 17 latinoamericanos, hay 18 africanos, hay 52 europeos, 17 italianos, de manera que es un número son números que muestran hasta qué punto es bastante cosmopolita este cónclave. Y me decía entonces este cardenal que se escuchaba mucho el español dentro de la congregación, pero que la elección sin duda no dependerá de la nacionalidad. Están buscando a un sucesor de Pedro, están buscando a alguien que sea capaz de liderar la Iglesia, de pastorear la Iglesia, de unir las diferencias luego del pontificado de Francisco, que pueda dar respuesta a los desafíos globales, y que entonces la nacionalidad, eso quedará en un segundo plano. Y también lo veía esta mañana en la televisión italiana, Nicole, que también se hacían eco de esas declaraciones de varios cardenales. Un cónclave muy internacional con muchísimos candidatos. Vamos a ver cuántos días dura. Cabe destacar que los últimos dos cónclaves en 2005 y 2013 duraron 2 días. Vamos a estar muy atentos a ese humo blanco. Johan Ramírez desde el Vaticano, muchísimas gracias por tu conexión y estamos en contacto.